Hola, mi nombre es Ariana Zambrano y voy a abordar el tema de la conjuntiva. La superficie ocular está contenida por el epitelio corneal y la conjuntiva. La conjuntiva es aquella que reviste los párpados y la superficie del ojo. En esta imagen podemos observar la conjuntiva tarsal en la parte superior, la conjuntiva vulvar, el limbo esclerocorneal, el iris, la pupila y la esclerótica, que es conocida como la parte blanca del globo ocular. Antes de iniciar, debemos de saber que la conjuntiva es una membrana epitelial transparente delgada que recubre la superficie interna de los párpados, que es conocida como conjuntiva tarsal, que se pliega así formando una especie de bolsa. Es conocida como el fondo del saco conjuntival o fornix. En su parte frontal o externa encontramos la conjuntiva vulvar. Se dice que estas dos partes deslizantes de la conjuntiva, una sobre el otro, tienen la función o están lubricados por el fluido lagrimal, ya que facilitan los movimientos del ojo. En cuanto a las características, puedo mencionar que posee abundante vascularización, como las arterias ciliares anterior y palpebrales. Su función, o una de sus funciones, es la de proteger al igual que los párpados, ya sea de agentes externos. Y en cuanto a su función protectora, interviene en la inmunidad activa y pasiva. En cuanto a la embriología, la conjuntiva se desarrolla a partir del ectodermo superficial al mismo tiempo que los párpados. Justamente habíamos visto que los párpados se dan o se, sí, se dan sobre tres etapas, como la etapa de crecimiento, diferenciación y maduración. Justamente durante la etapa de diferenciación, el mesodermo subyace a la conjuntiva, se convierte en el tarso, el tabique orbitario, los ligamentos cantales, la cápsula de Tennon, el músculo de Müller, el músculo elevador del párpado superior, los retractores palpebrales inferiores, los músculos extraoculares y también como los ligamentos suspensorios del fondo del saco conjuntival. En esta imagen podemos observar la conjuntiva vulvar y palpebral, que está en todo su desarrollo. Bien, en cuanto a las porciones de la conjuntiva, como ya mencioné, se encuentra la conjuntiva palpebral, la externa, la interna vulvar y el fondo del saco conjuntival o fornix. La conjuntiva palpebral, esta empieza en la unión mucocutánea del borde del párpado. La conjuntiva o el fondo del saco conjuntival es la parte más laxa y con pliegues. Es un tejido móvil. En el caso de la conjuntiva vulvar, esta cubre la esclera y es continuo con el pliegue corneal en el limbo. Esta puede decir que se divide en dos capas o dos porciones, como es la escleral y la pericorneal. La escleral, como su nombre lo dice, se encuentra separada de la cápsula de Tennon y subyace del tejido conjuntivo. Circula en las arterias y venas conjuntivales. Pericorneal, en esta se forma un anillo de 3 milímetros de ancho que circunscribe a la córnea, la conjuntiva, y está adherida a la cápsula de Tennon. En esta imagen podemos apreciar las glándulas que más adelante eh, mencionaré. En cuanto a las porciones según sus capas, es importante mencionar que está constituida desde la porción más externa a la más interna por varios tipos de células. En este caso, las células epiteliales escamosas estratificadas, ya que esta forma una unión mucocutánea en los bordes del párpado. Las células epiteliales superficiales, estas se caracterizan por contener células productoras de moco, es decir, mucopilisacáridos. En el caso de las células epiteliales basales, estas pueden contener pigmento cerca del limbo. Bien, la porción marginal está constituida por 5 capas de tipo del epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Esta está constituida específicamente por la capa superficial, medial y profunda. En el caso de la capa superficial, se encuentran células escamosas. En el caso de la capa media, se encuentran 3 tipos de células o 3 células poliédricas. En el caso de la capa profunda, se encuentran células de tipo cilíndricas.
En la porción tarsal, esta está constituida por dos capas de epitelio cuboidal estratificado. Se encuentra en la capa superficial células cilíndricas y en la profunda células cuboides. Bien, en la porción del fornix o porción vulvar se encuentran tres tipos de capas o tres capas que están constituidas específicamente por epitelio escamoso estratificado, como es la capa superficial, medial y basal. En la capa superficial se encuentran células cilíndricas, en la capa media, se encuentran células poligonales y en la capa basal células aplanadas. Por último, en la porción limbal, esta se encuentra constituida por 10 capas de epitelio escamoso estratificado, en el cual están las células escamosas que se encuentran en la capa superficial, células poliédricas en la capa media y células cilíndricas en la capa profunda. Bien, aquí podemos ver dos tipos de imágenes en donde se diferencia el epitelio estratificado plano queratinizado y el epitelio plano no queratinizado. Bien, los epitelios estratificados, estos se caracterizan por tener varias capas de células. Cuando el epitelio es similar al interior, pero sin la capa de queratina, se denomina epitelio plano estratificado no queratinizado. Y estos específicamente se encuentran en mucosa. Bien, el epitelio estratificado consiste en células epiteliales escamosas, o sea, de tipo aplanadas. Y como ya dije, están establecidas en capas sobre una membrana basal. En el caso del epitelio escamoso estratificado no queratinizado, esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la córnea, es decir, en el epitelio corneal. Bien, en cuanto a las glándulas, estas se clasifican en glándulas protectoras de mucina y glándulas lagrimal accesorias. Encontramos la glándula Helen, la glándula Wolfram y la glándula de Krauss. Es importante mencionar que este tipo de glándulas se distribuyen a lo largo de la conjuntiva, ya que su función o tienen una función específica para la producción de la película lagrimal. Principalmente están formadas por células caliciformes, es decir, células epiteliales columnares, y que contienen gránulos de mucina, es decir, células caliciformes que garantizan la producción de la capa mucosa interna de la película lagrimal, como las glándulas sebáceas y glándulas serosas, que estas glándulas serosas tienen relación con el ojo seco. Bien, las glándulas, podemos aquí observar glándula de Wolfram. Estas se encuentran o están situadas entre el borde periférico del tarso y el fondo del saco conjuntival, justamente por aquí. Son tuboalveolares y se encuentran en un total de 5 en el párpado inferior y de 1 o 2 en el párpado inferior. Perdón, de 5 en el párpado superior y de 1 o 2 en el párpado inferior. Las glándulas Henle, estas, como podemos ver aquí, se encuentran situadas en la conjuntiva palpebral, en el borde superior del tarso y contienen células de tipo caliciforme. En el caso de las glándulas de Krauss, esta es similar a la glándula lagrimal. Se encuentran situadas a nivel del fondo del saco conjuntival y esta glándula es de tipo tubuloacinosas. Es importante mencionar que en el caso de la glándula de Wolfram y la glándula de Krauss, estas producen contenido acuoso. Bien. En cuanto a la función de la conjuntiva, esta protege de agentes externos el globo ocular interviniendo el componente lagrimal. Brinda protección inmunológica, tiene la función de absorción, la función de motilidad ocular, es decir, movimiento al ojo, de lubricación gracias a la acción de la película lagrimal. Y es algo importante mencionar que la conjuntiva con el avance de la edad y la enfermedad disminuye su transparencia. Una función principal, como ya dije, es de proteger el globo ocular gracias al revestimiento epitelial que éste permite que se mueva constantemente y libremente en todas las direcciones y sin perturbaciones de la fricción de sus superficies gracias a la lubricación de las lágrimas.
En cuanto a la patología, antes de abordar con lo que es patología, me parece algo importante mencionar en cuanto a las glándulas, que las glándulas del párpado son holócrinas, lipídicas que se encargan o evitan la evaporación de la lágrima, en diferencia de las glándulas de la conjuntiva. Bien, en cuanto a la patología que más me llamó la atención, antes de eso, menciono que posibles síntomas que pueden existir es como ardor, enrojecimiento del ojo, sensación de tener arenilla, o cuando el paciente dice que siente como un cuerpo extraño, visión borrosa, comezón, ojo lloroso y molestia frente a la luz brillante. La patología que más me llama la atención es la papila y me pareció agregar otra interesante, el terigio. Las papilas, estas se desarrollan en la conjuntiva palpebral y a la conjuntiva vulvar del limbo. Esta da la formación de micropapilas, es decir, de puntos rojos con aspecto gelatinoso, como podemos observar aquí. El terigio, esta es la proliferación degenerativa de la conjuntiva limbar nasal. Puede tener presencia bilateral y se encuentra en forma de triángulo en la conjuntiva vulvar, opacificando la córnea. Otra forma de infección conjuntival es como si nos referimos a conjuntival, es decir, específicamente en la conjuntiva. Pericorneal, estas nacen en el limbo y son problemas conjuntivales que se asocian a enfermedades sistémicas, ya sea como queratitis herpética. En el caso ciliar, estos existen como desorden, por así decirlo, y esto se desarrolla, por ejemplo, el glaucoma. En el caso de ser mixta, estos se dan como desorden ocular por irritación intraocular. Si bien sabemos que parte del cuadro clínico y parte de los síntomas que incluyen es como lagrimeo, como ya mencioné, sensación de arenilla, y todo esto tiene que ver en cuanto a la hora en que se desarrolla, al tiempo, si existe, por ejemplo, alergia, en el caso de molestia a la luz, es decir, fotofobia, entre otros. Esta inserto la bibliografía que utilicé Adler, Kansky. Muchas gracias.